restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, la luz del mundo. Ustedes o vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que decirle al que tenés al lado, vos sos sal. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, fíjense esto. Dijimos que Jesús estaba hablándole a un grupo pequeño que eran sus discípulos y les da esta enseñanza y les dice: ustedes, ¿no? Ustedes que están acá, hoy se lo está diciendo a ustedes, ustedes son la sal de ¿quién? De la tierra. No le dicen ustedes son la sal de Nazaret o ustedes son la sal de Israel. Dice, ustedes son la sal de la tierra, de toda la tierra. Un puñado de gente sobre toda la tierra. Y también les dice, ustedes son la luz del mundo. Hace una distinción bien marcada entre lo que es la sal y la tierra, o sea, lo que es el grupo ese que estaba ahí, que eran sus discípulos, y el mundo, o la luz y la tierra. Es importante que este mensaje trata sobre eso. Hay una gran distinción entre los cristianos y los no cristianos, o el mundo. Y el mundo necesita de nosotros. Y la iglesia detiene la corrupción y, como es luz, disipa las tinieblas. Vosotros sois la sal de la tierra. Piensen en esto. Jesús le estaba hablando sobre dos productos que se usaban y que había en todas las casas, y que hoy mismo hay en todas las casas, que era la sal y la luz, las lámparas. Ahora, la sal se utilizaba de una manera diferente que la usamos ahora. En aquella época no existían las heladeras. En la época de Jesús no existían las heladeras. Y la función principal de la sal era un producto antiséptico. Podían, al salar la carne o al salar los pescados, se podían mantener, si el proceso lo hacían bien, se podía tener por muchos años. Mi papá, me acuerdo que pescaba la banderita, que era un pescado que se sacaba, o el pez elefante en Montehermoso. Entonces él lo fileteaba, después lo ponía en sal gruesa, lo dejaba y después volvía a ir y lo volvía a volver a poner en sal gruesa hasta que quedaba una roca, era durísimo, era como un bacalao, y lo guardaba, lo colgaba y ahí quedaba en el lavadero, me acuerdo, y hasta Semana Santa no lo comíamos. Todos los años, cuando pescaba la banderita,
ya sabíamos que teníamos pescado para Semana Santa, así que hacía ese proceso de salado, y yo me acuerdo que iba, cuando era chico, agarraba el pescado, cuando le ponía la lengua y estaba salado, bueno, o sea que estaba todo lengüeteado, después cuando lo comía nadie sabía esto, pero era que llamaba la atención cómo sin haber estado en la heladera no se podría, tenía esa función. Y en aquella época también el chasqui, la comida que se utilizaba es carne salada que se mantiene por años. Por ende, la carne tiene la tendencia a, si yo la dejo fuera de la heladera, ¿qué pasa? Se pudre, ¿no? Y la sal tiene la tendencia a evitar la pudredumbre. Ahora, en otras palabras, el Señor le está diciendo, ustedes son los que evitan que el mundo se pudra. Porque el mundo es como la carne, que por su naturaleza tiene la tendencia a corromperse. Y ustedes son como la sal, que tienen el efecto de parar esa corrupción. Es una función antiséptica que tienen. Ahora, ¿quién la tiene? La iglesia. Le está hablando a los discípulos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio ni es una institución. La iglesia es el conjunto de personas que siguen a Jesucristo. A eso le está refiriendo. Entonces, el mundo se pudre como la carne o el pescado. La iglesia, al igual que la sal, puede evitar que se corrompa. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En aquella época, Jesús cuando hablaba de la sal, a ellos les venía a la mente un polvo blanco que sacaban cerca del mar de Galilea, pero no existían las refinerías donde separaban bien el cloruro de sodio de los demás elementos minerales que venían. Entonces, cuando usaban y sacaban el producto, quedaba un desecho que era parecido a la sal, porque era también blanco, pero que no era sal. Entonces, eso no servía para nada. Porque no servía para uno, porque ustedes saben que la tierra con sal perjudica las siembras. No sirve para nada, es un desecho que no tiene ninguna utilidad. Y el Señor les estaba diciendo que si la sal, o si la iglesia, o si nosotros no cumplimos esa función en el mundo, no nos servimos para nada. No solamente que no servimos para nada, sino que somos pisoteados o echados afuera al camino y pisados por los hombres. La efectividad de la sal está condicionada a su facultad de salar. Si no tiene facultad de salar, no sirve para nada. El cristiano, para ser efectivo, deberá de tener su semejanza con Cristo. Fíjese, las bienaventuranzas. Dijimos, bienaventurados, los pobres de espíritu, los mansos, los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, cuando el Señor les estaba hablando de las bienaventuranzas, estaba hablando del carácter del cristiano. ¿Cómo Él pretendía que seamos como hijos de Dios? Pacificadores, y todas las características que vimos. Uno dice, wow, qué difícil es poder tener el carácter que Dios pretende de nosotros. Sí, es difícil, pero hacia allá vamos. Y el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos lleva hacia ese lugar. Lo importante es que nos focalicemos. Ese es nuestro carácter. Ahora, cuando el Señor está hablando de estas dos metáforas, de la sal y la luz, está hablando del efecto del carácter cristiano en la sociedad. Cuando nosotros tenemos ese carácter, somos mansos, amamos, dependemos de Dios, lloramos, porque se dice, bienaventurados los que lloran, somos puros. Pareciera que con todo eso pasamos a ser debiluchos, y el Señor le dice, ustedes son los que salvan, los que transforman, los que iluminan,
lo que disipa las tinieblas, es al revés. Por ende, si nosotros tenemos el carácter de Jesús, con solo ser como Dios quiere que seamos, producimos ese efecto. Ahora, si nosotros decimos que somos cristianos, o si alguien dice que es cristiano y no tiene nada que ver con el carácter de Cristo, porque es cristiano porque cuando nació en un carácter, en una vivienda, una familia cristiana y que por costumbre es cristiano, pero nunca decidió seguir al Señor Jesús, no está produciendo el efecto. Y si no está produciendo el efecto, no sirve. O sea, el llamarse cristiano no quiere decir que tengas el carácter cristiano. ¿Y qué pasa? Si yo me contamino con las impurezas del mundo y me ajusto a la cultura de los no cristianos, dejo de influir. La palabra dice, conviértanse ellos a vos y no ustedes a ellos. Eso no quiere decir que yo tengo que vivir aislado, porque si vivo aislado no puedo ser luz. Tengo que vivir en el mundo para poder producir el efecto de influencia. Pero no tengo que amoldarme a la cultura de este mundo, sino tengo que amoldarme al carácter de Jesús. Ahora, después le dice, ustedes son la luz del mundo. Somos los que reflejamos su luz. ¿Por qué somos la luz? Porque Jesús dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Ahora, yo tengo a Jesús en mi corazón. Por ende, por Él, reflejo la luz de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es a través de lo que decimos y hacemos, con nuestra boca proclamamos el Evangelio y la palabra de Dios. Fíjense esto. ¿Cómo es que yo alumbro? A través de las buenas obras. ¿No? Dice así la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo ven ellos la luz de Cristo a través mío? Lo ven con mis buenas obras. ¿Cómo pueden ser las buenas obras? A través de lo que digo. Cuando yo anuncio la palabra de Dios. Porque, ¿qué efecto tiene la luz? La luz disipa las tinieblas, dice, ¿no? Donde hay oscuridad aparece la luz. Y cuando aparece la luz, aparecen los defectos. Y los errores. Y los problemas. ¿Qué hago con eso? Veo que tengo problemas y nada más. Pero la buena noticia, o el Evangelio, la palabra de Dios, es la que transforma. Las personas necesitan recibir a Jesús en su vida. Porque Él es el que cambia las cosas. Él es el que transforma. Yo, con mis buenas obras, con obras de amor, reflejo el amor de Cristo. La persona me mira, se compara y me le molesta, escucha la palabra, me puede hasta odiar, pero me necesita. Necesita al Dios que está en mí. Y cuando abre su corazón y recibe a Jesús, su vida es transformada. Pero para eso necesitamos la luz. Las obras de amor expresan nuestro interés por el prójimo. O sea que las dos cosas son importantes. La acción social, el ayudar a los pobres, el amar al prójimo, una vida que refleje que mi carácter ha sido transformado por Dios y hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, en muchas partes de la Biblia habla que la palabra de Dios es luz. Entonces cuando yo hablo la palabra, si ustedes, por ejemplo,
mañana en el trabajo, comentan que vinieron acá y lo que se habló, están hablando de la palabra. Entonces están siendo luz. Y la palabra es como una espada de doble filo, dice la Biblia, como una espada cortante. Cuando se habla de la palabra, algo pasa, corta.